No son pocas las veces que necesitamos retirarnos a nuestra propia intimidad sin más compañía que la de nosotros mismos, a fin de dedicar un tiempo para la oración. Para muchos de todos nosotros, seguro que la oración es una necesidad más en la vida. La oración, alimento del alma que nos hace sentirnos bien con Dios, pero sobre todo, bien con nosotros mismos. El Jueves Santo, Ayamonte es el escenario de uno de los misterios vividos en el transcurso de la Pasión de Cristo. Ese momento en el que Jesús decide ir al huerto de Gesemaní, porque necesita más que nunca estar a solas con su Padre. El misterio de la oración en el huerto, al que en esta ciudad rebautizamos con el nombre del Angelito, motivado por la figura del ángel que acompaña a Jesús en esta escena. Me enseñaron desde pequeño que a lo largo de nuestra vida siempre nos acompaña un ángel, ese al que llamamos el ángel de la guarda. Sinceramente, creo que durante nuestra vida son muchos los ángeles que nos acompañan, aunque son ángeles difíciles de identificar, ya que estos no suelen llevar alas. A estos ángeles, a los que ahora me refiero, los solemos llamar amigos. Cuando llega uno de esos momentos en los que necesitamos apartarnos del resto de la gente para encontrarnos con la oración, seguro que siempre habrá un amigo cerca con el que podremos contar. Desgraciadamente, la palabra amigo ha perdido mucho de su sentido y significado en los tiempos que corren. Este hecho es más que suficiente para invitarnos a todos a la oración, una oración que nos sumerge en una reflexión sobre el significado de la amistad. Jesús, en su oración en el huerto, conocedor de su propio destino, pensó en su amigo y apóstol Judas. Amistad, traición, muerte y perdón. Jesús, que vivió como hombre al igual que cada uno de nosotros, perdonó, porque él sentía amigo y sobre todo sentía que Judas, por encima de cualquier razón y traición, le amaba. Judas, enloquecido por aquella acción, solo consiguió aliviar su sufrimiento sesgando su vida, porque a pesar de su traición y por encima de ella, Judas no perdió su sentido de la amistad, aunque cuando quiso darse cuenta de ello, ya era demasiado tarde. No somos perfectos. A veces hacemos daño sin quererlo, a veces se nos olvida el verdadero valor de la amistad, lo mucho que significan en nuestra vida nuestros amigos. Es entonces cuando debemos encontrarnos con Jesús en Gesemaní y hacer nuestra propia oración en el huerto. No tenemos que mirar muy lejos para encontrar al caído. A veces basta con mirar hacia uno mismo. El verdadero sacrificio no es el hecho de caer, sino más bien el valor de levantarse. Hasta 3 veces cayó y 3 veces se levantó nuestro Señor Jesucristo. Por encima del castigo y la tortura, por encima de su cuerpo débil y ensangrentado, por encima de la burla y la ofensa, por encima de esa pesada cruz sobre la que iba a morir. Jesús 3 veces cayó y 3 veces se levantó para seguir caminando hacia su destino. Para quienes viven en la fe de Cristo, no existe caída lo suficientemente grande de la que no pueda uno levantarse, porque ellos cuentan con su fuerza, la fuerza de su fe. ¿Cómo explicar si no? La manera en la que cada día miles de familias que rozan el umbral de la pobreza se levantan y luchan para dar de comer a los suyos.
¿Cómo explicar si no las ganas de vivir de tanta y tanta gente a las que la vida les privó del habla o de la vista o de poder andar y correr? ¿Cómo explicar si no el día a día de unos padres a los que una cruel tragedia les arrebató la vida de su hijo? Podremos caer no 3, sino 1000 veces, y 1000 veces nos levantaremos siempre que nos apoyemos en la fuerza de nuestra fe, porque por muy dura que sea nuestra caída, nunca nos fallará el valor que Él nos enseñó, el valor que Él nos dejó. Un valor que no le abandonó incluso sabiendo que cada vez que se levantaba, más cerca estaba de su crucifixión, más cerca estaba de su muerte. Cada Jueves Santo, cuando te veo salir del Salvador, cargado con tu pesada cruz que no es otra más que la nuestra propia, ruego y rezo para que jamás nos abandone la fuerza de la fe, porque solo con ella conseguiremos levantarnos de cada caída y así llegar al final de nuestro camino, el final de un camino que, como en el tuyo, también se teñirá de muerte, muerte de vida eterna. La más cruel y amarga realidad de todas cuantas un ser humano pueda experimentar es la pérdida de un ser querido, de un ser amado. La amargura, la Virgen de la Amargura, no solo sufrió la crueldad de la muerte de su hija, ella compartió su pasión, su calvario, las heridas de su cuerpo, sus humillaciones, hasta el peso de su cruz. Perdemos demasiado tiempo en buscar la felicidad en las cosas materiales y no nos damos cuenta de la mucha felicidad que tenemos a nuestro alrededor, simplemente disfrutando del amor de los nuestros. Grande será siempre la amargura de ver cómo se nos marcha para siempre aquella persona a la que tanto amamos y tanto necesitamos. Pero mucho más grande será esa amargura cuando, mirando hacia atrás, nos demos cuenta de todo el tiempo que dejamos de compartir con ella. Nos levantamos cada mañana dispuestos a buscar el camino de una vida mejor que ofrecer a nuestra gente, dejando que se nos vayan así los días, las semanas, los meses, los años, viviendo en ocasiones una amarga realidad que, sobre todo, nos priva del amor y el cariño de nuestras familias. Nuestra constante preocupación por mejorar la vida que nos ha tocado nos impide ver la realidad, tal vez no tan amarga, que existe a nuestro alrededor, no sabiendo disfrutar de ella. Esta sociedad que hoy conocemos se está equivocando. Está torciendo su camino cuando cree que será más feliz si consigue mayor éxito social o profesional, elevando su estatus de vida por encima del afecto, del cariño, del amor, de la amistad. No dejemos que un día nos sorprenda la amarga tristeza de ver cómo la vida que llevamos se sostiene solo sobre valores materiales. No conozco ningún relato de la vida de Jesucristo en el que le falte el calor de su madre, el amor de su padre o el apoyo de sus apóstoles, a los que bien podríamos llamar hermanos. Triste y cruel fue la amargura de la madre, que tras su hijo caído lloró su dura tragedia, pero al mismo tiempo dulce y consolado llanto el de María, acunado por el amor de su Hijo y bendecido por el Dios Padre. Ella, la Virgen de la Amargura, nos enseñó que no será difícil soportar la amargura de la ausencia cuando vivimos ofreciendo amor y entendiendo que lo importante son las personas, siempre las personas, muy por encima de las cosas.